John William Cook nació en La Plata el 14 de noviembre de 1919 en una familia de intensa tradición política. Su padre, Juan Isaac Cook, fue diputado por la Unión Cívica Radical y canciller durante el gobierno de Edelmiro Farrell. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de La Plata y formó parte de la Unión Universitaria Intransigente. Se recibió de abogado en 1943. Bueno, este es un país de paradojas, ¿no? Un muchachito nacido en La Plata, era una familia donde dentro de la casa se hablaba inglés. Por eso le pusieron, en vez de Juan Guillermo, John William, con un padre radical de derecha. Un tío muy pro-británico que tuvo un duelo con Scalabrini Ortiz, Genaro Cook. Entonces él sigue, digamos, el camino normal de esa familia y de ese nacimiento. Se produce la guerra y él está con Inglaterra y con Estados Unidos, siendo jovencito, 15 años. En 1946 fue electo diputado por el peronismo con tan solo 25 años. Fue profesor titular de Economía Política en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires entre 1946 y 1955. Cook, como miles de jóvenes, digamos, se interesa por la política a partir de los cambios que hay luego de la Segunda Guerra Mundial, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y él también había sido, como su padre, venían del irigoyenismo y del forjismo, de alguna manera, que abrevaban en ambas doctrinas o ideologías. Un poco por tener el nombre de Cook, que era conocido en el partido. Cuando en el partido se forma la cruzada robadora del radicalismo que decide apoyar a Perón, Cook va a elecciones. Va a elecciones siendo un muchachito, por eso después le dan el bebé. El bebé nace porque tenía 24, tenía creo que 25 años, que era la edad mínima para poder ser diputado. Pero era un tipo muy lector, de una profundidad intelectual notable, a tal punto que debe haber sido la primera vez que un diputado en el Congreso de la Nación, en 1947-48, habla de marxismo. Él se pone a hablar de ese discurso y empieza a aplicar más lo que dice más del capital, de la plusvalía, qué sé yo, ante la admiración, la perplejidad de algunos de los que estaban allí, ¿no? Porque Frondizi también conocía marxismo, pero bueno, no sé para qué le sirvió, pero bueno, esa es otra historia. Cook se consagra allí como un diputado independiente, porque el fenómeno que se da, como en todo movimiento nacional, es que aparece una gran cantidad de gente que se incorpora al movimiento nacional, que hay que darle cargos, tienen que ser diputados, tienen que ser concejales, y que no tienen mayor experiencia política. A tal punto que los diputados peronistas al principio no sabían cómo tenían que votar, cómo tenían que manejarse en el bloque, ¿no? Hay que acordarse que él era el jefe del bloque de diputados, entonces obviamente tenía una relación directa tanto con Perón como Eva Perón. Y contra lo que se puede pensar, no fue uno de los diputados, digamos, que siempre firmó o aprobó lo que venía con ojos cerrados desde el Poder Ejecutivo, sino que tenía su propia manera de pensar, su propia manera de discutir, su propia manera de accionar. Y si bien tenía una excelente relación con Eva Perón, cuando se tuvo que enfrentar a Perón o a Eva Perón, lo hizo. Esta independencia, lógicamente, lo consagra como un tipo muy importante en el bloque, demasiado importante en el bloque y demasiado independiente en el bloque. Entonces, cuando llega el año 52 y se cumplen los 6 años de la diputación, no lo renuevan, no le ofrecen renovar la candidatura. Y él vuelve a las cátedras, el abogado, vuelve a dar cátedra de Derecho, de Economía, y saca una revista de Frente. Luego de los bombardeos a la Plaza de Mayo, en junio de 1955, es nombrado interventor del Partido Peronista de Capital Federal. Cook consideraba que el peronismo debía transformarse en un movimiento revolucionario, con estrategias insurreccionales, para lograr la toma del poder.
cuando son los bombardeos el 16 de junio del 55. Él es uno de los, una vez pasado, digamos, la sorpresa, el terror y demás, y empiezan a reorganizarse las bases peronistas y van a defender al gobierno peronista, él pistola en manos, uno con el general Valle, por ejemplo, con los que están detrás de la Casa de Gobierno para tomar el Ministerio de Marina, de donde había fuerzas de infantería de Marina que habían esperado que bombardearan los aviones navales para ellos tomar la Casa de Gobierno y matar a Perón. Por la acción de Valle, Cook y demás, no pueden llegar a su cometido, a lo que tenían intención, y se tienen que rendir. Y Cook fue uno de los que hizo que se rindieran los marinos sublevados. Y es más, de alguna manera hay que recordar que cuando el peronismo ya está tambaleando y va a caer, estamos hablando entre los bombardeos del 16 de junio del 55 y la caída de Perón el 16 de septiembre de 1955, si bien ya Evita había fallecido en 1952, él retoma la idea de Evita de hacer las milicias obreras. Por supuesto, en ese momento no le hacen caso, porque con una lógica castrense que era común a todos los militares, fueran peronistas o antiperonistas, si las armas se las damos al pueblo, después cómo se las sacamos, ¿no? Es bastante complicado. Pero él, que en ese sentido pensaba como iba Perón, y digamos que no se podía confiar en los militares, que se iban a dar vueltas cuando pudieran, por una cuestión de clase, por una cuestión de disciplina, por una cuestión de jerarquías dentro de la propia institución, y que el único que iba a defender al peronismo era la clase obrera, la clase trabajadora. La Revolución Libertadora lo detiene en octubre de 1955 y es enviado a la cárcel de Ushuaia, de la cual escapa hacia Chile en abril de 1957. Desde el exilio, Perón designó a Cook como su único heredero político en la Argentina y principal líder de la resistencia peronista. Bueno, yo creo que ahí lo que Perón de alguna manera reconoce al hombre leal, al hombre que nunca aflojó, que nunca fue obsecuente, y ahí había obsecuentes como para hacer un listado largo, sobre todo los que eran peronistas hasta antes de la caída de Perón y después eran antiperonistas furiosos. Entonces creo que él, ese tipo de conducta que siempre lo llevó a privilegiar la ética, la justicia, las luchas peronistas de los trabajadores, obreros, etcétera, hace que Perón lo tenga muy en cuenta, porque además hay que recordar que en cuanto cae Perón, ya al otro día él está organizando la resistencia peronista. Entonces todo este tipo de actitudes que realmente llegaban a la resistencia y se sabían, lo hacen un hombre probo, un hombre de derecho, un hombre de principio, y creo que por eso Perón, en 1956, como bien se dijo desde Caracas, escribe una carta declarando único heredero político, que es la primera y única vez en toda la historia del peronismo que Perón toma esa actitud con una persona de su propio partido, de su propio o de otro partido. Así que digamos que eso me parece que habla muy a las claras de la importancia que tenía Cook. Cook quería organizar y organiza un comando nacional en la resistencia, pero inmediatamente lo detienen. Lo detienen y lo pasean por varias cárceles para impedir que tenga una relación permanente con el exterior, ¿no? Lo mandan a una cárcel, lo mandan a otra, lo mandan a Ushuaia para que se haga nueva tuberculosis, porque el penal de Ushuaia lo había cerrado Perón por inhóspito. Con otros peronistas se escapa y se van a Chile, y en Chile él sigue la resistencia peronista hasta que después, desde el exterior, porque obviamente estaba con la captura recomendada, pero después cuando viene la amnistía de Frondizi en 1958 por el pacto Perón-Frondizi, que tiene mucho que ver Cook porque es el delegado de Perón, como Frigerio era el delegado de Frondizi, ahí cuando es la amnistía nuevamente vuelve a la Argentina. En enero de 1959 se produce la toma del frigorífico Lisandro de la Torre por sus trabajadores. Cook redacta la proclama. No sabemos si este movimiento es subversivo. Eso es una cuestión de terminología, y en los países coloniales son las oligarquías las que manejan el diccionario. Por esto fue perseguido y debió asilarse en Montevideo. Él es uno de los que que apoya la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, también en 1959, que es el primer proyecto imperial que hay en la Argentina,
de privatizar una empresa pública, que era obviamente el frigorífico nacional. Y precisamente lo que les dice al gobierno, el gobierno denuncia que esa no es una lucha sindical, sino que es una lucha política. Y dice, sí señor, es una lucha política, porque los trabajadores también peleamos por hacer la política en este país, porque no solamente tenemos que trabajar y ser explotados, sino también tenemos derecho a generar nuestras propias políticas y nuestras propias condiciones de trabajo. Pero lo que pasa con la resistencia peronista es que uno un poco la ha idealizado. La resistencia fue muy dispersa, fue muy caótica. ¿Por qué? Porque el peronismo era así. Perón tenía el partido peronista para las elecciones. El partido, cuando no había elecciones, no funcionaba, no había cuadros, no había organizaciones. Había alguna que otra organización barrial, pero ni siquiera la organización que tuvo Juventud Peronista en el 70, que tenía organizaciones barriales, ¿no es cierto?, que podían controlar los precios. Me acuerdo en el 73 que se pusieron a controlar los precios, ¿no? Entonces esto era muy difícil. Frondizi, al no cumplir lo que había preestablecido con el peronismo que le había dado los votos, ante la convulsión social que se genera, decreta el plan Conintes, el plan de conmoción interna del Estado, en 1960, y nuevamente Cook tiene que pasar a la clandestinidad y luego es detenido. A fines de 1960 viaja a Cuba junto a su mujer. Allí sostuvo la necesidad de profundizar el foquismo, estrategia político-militar que proponía convocar a las masas a una lucha armada contra las clases dominantes y el imperialismo. De esta manera se conduciría a la nación a una revolución social. Cook era un lector del marxismo, un lector así crítico del marxismo, y que obviamente cuando se hablaba de comunismo, cuando se hablaba de marxismo, cuando se hablaba de propiedad privada, de plusvalía y de una serie de conceptos que están dentro de la teoría marxista, él sabía muy bien de qué se hablaba y qué era. Entonces, como muchos argentinos, va a Cuba a ver qué era eso de la Revolución Cubana. Él ahí trata de empezar a explicar lo que es el peronismo, ayuda en Cuba, se hace miliciano en Cuba, interviene en los congresos de la OLAS, intercontinentales, donde se discute la lucha armada. Entonces él ahí ve una Latinoamérica nueva, es decir, una cosa totalmente nueva, una lucha donde se independizan de Estados Unidos, donde hay un proyecto propio, donde hay expropiaciones, donde hay un combate hacia el analfabetismo, a punto tal que se reduce a cero. Se expropian las empresas, hay una economía para el pueblo, en fin, él ve una serie de cosas que piensa que realmente son muy importantes en ese momento. Y lo que yo creo que también es muy importante es que Cook va a ser un poco el hombre bisagra que va a tener que explicar en ambos lados qué es lo otro. Es decir, en Cuba tiene que explicar qué es el peronismo, porque precisamente estaba esa visión deformada de los partidos comunistas tradicionales, con Victorio Codovilla a la cabeza en la Argentina, que asociaban al peronismo con nazismo, fascismo, etc. Entonces, él allá tiene que explicar qué es el peronismo. Y acá tiene que explicar qué es la Revolución Cubana. Yo creo que a él se le ha dado fama de tipo muy fierrero, pero yo creo que él tenía una claridad perfecta con respecto a la lucha armada. Cuando el pueblo está en un estado de insurrección, es necesario tomar la lucha armada. Creo que decía Ho Chi Minh. El guerrillero tiene que ser como pez en el agua. Si hay agua, tiene que haber guerrillero. Pero si no hay agua, si no hay un estado de insurrección popular, el guerrillero... En una de las cartas a Perón le decía: la Revolución Nacional siempre es, en parte, socialista. Siempre es un paso hacia el socialismo, mayor o menor, de acuerdo a las circunstancias objetivas, concretas que existan en el país, pero nunca podría ser un mantenimiento del status quo, una congelación del capitalismo. Usted ha dado las bases de la teoría peronista, hay que desarrollarlas. Uno va viendo a medida que lee las cartas, digamos que primero hay una comunión total entre lo que piensa Perón y lo que piensa Cook, y después se va abriendo una brecha y se van distanciando. Por ejemplo, Cook, que consideraba que Perón se tenía que asilar en Cuba porque iba a estar más cerca de Latinoamérica, porque realmente él pensaba
que había una consonancia entre el pensamiento revolucionario cubano, Fidel Castro, el Che Guevara, y el peronismo revolucionario. Perón, como se sabe, se queda exiliado en España, de ahí no se mueve, la España franquista, por otro lado, aunque también él tenía sus diferencias muy fuertes con Franco, o sea, no tenía simpatía por Franco Perón, pero en ese punto, como en tantos otros, empieza a haber una visión diferente del problema y de la coyuntura. Igual Cook nunca aborrece ni habla mal de Perón, al revés, mantiene un respeto que se ve en las cartas, le habla de mi jefe, mi líder, etcétera, etcétera, pero ya hay una distancia que se da en los hechos, porque él tiene una política y Perón tiene otra. Porque en realidad Cook es el tipo que le dice a Perón cosas que no le dice nadie. Cuando en las cartas le dice, usted general, si lo ha hecho un pacto con el diablo, usted se va a morir algún día. Cuando usted se muera, ¿qué va a pasar? Va a pasar que los que integramos el peronismo nos vamos a encontrar únicamente en los actos de recordación de su muerte. Y ahí nos vamos a degollar entre nosotros. Porque usted tiene que definir que el peronismo no son los obispos, no son los generales, no son los empresarios, los grandes empresarios. Y Perón también tiene su parte de razón, porque Perón le dice, pero bebe, si los obispos los sacamos a los militares y sacamos a los empresarios, se van a ir a algo contrario. Nos vamos a quedar solos y va a ser muy difícil poder gobernar. Perón tenía la idea de que para los grandes cambios es necesario un movimiento muy amplio. El asunto es hasta dónde la amplitud, ¿no es cierto? En 1964 escribe Apuntes para la militancia, en donde hace un completo análisis sobre la realidad del peronismo, sus principales adversarios, las relaciones de poder entre las clases sociales argentinas y sienta estrategias básicas para la resistencia peronista revolucionaria. En él decía lo siguiente: estamos en un equilibrio. El régimen no tiene fuerza para estabilizar, pero sí para mantenerse, mientras el peronismo y la masa popular y otras fuerzas tienen suficiente potencia para no dejarse institucionalizar, pero no para cambiarlo. ¿Quién tiene que romper ese equilibrio pernicioso? Nosotros. A la burguesía con durar le basta. Hernández Arregui decía, yo soy peronista porque soy marxista. Y porque soy marxista estoy junto a la clase trabajadora, por eso soy peronista. Y definía el documento ese inicial del grupo Cóndor como marxista. Entonces lo invitan a Cook a participar. Y Cook le dice que no. Le da a entender, digamos, que hay que aplicar el marxismo, pero no hay que hablar de marxismo. Y entonces les dice, y ustedes deben saber lo que pasó en Cuba. No sé si ellos lo sabían o no. En Cuba, Fidel un día reúne a una cantidad de campesinos, le dice, ¿ustedes quieren las tierras? Sí, queremos las tierras, comandante. ¿Ustedes quieren que sus hijos puedan estudiar y puedan alimentarse? Sí, queremos que se puedan alimentar, que puedan estudiarse. ¿Ustedes quieren ser verdaderamente libres? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ustedes son comunistas. No, eso no. Bueno. Porque, primero de todo, que se han hecho tantas herejías en nombre del comunismo. Hay toda una prensa en nombre del comunismo. Es decir, comunismo que Argentina es Vittorio Codovila. Si vos vas a un barrio a hablar de comunismo, entonces Cook les hacía esa mención, como que en todo caso había que decir las cosas que había que hacer, porque él creía que había que hacer. Él decía que el peronismo era la izquierda. El peronismo era la izquierda, hay una vuelta en la Argentina, y por el peronismo pasa la lucha de clases, decía él. ¿Qué somos desde el punto de vista de nuestra orientación? Lo único que es posible, un partido de izquierda. Los que dicen que eso de izquierda y derecha no tiene razón de ser es porque son reaccionarios. Para el resto de la gente, la palabra izquierda
tiene un significado muy claro en la Argentina, donde la izquierda fue cipaya, es decir, no fue izquierda, pero la confusión está desvanecida. Si postulamos la revolución social y la liquidación de los lazos coloniales, somos de izquierda y ocultándonos esa realidad no progresamos nada. Como izquierda, sintiéndonos izquierda, somos una fuerza del futuro. Cuando otros intelectuales de ese momento, el golpe de Onganía, no lo ven, dicen, y a lo mejor Onganía, él dice ser Pentágono, y le pega justo, ¿no? Y muchas otras cosas, donde él se revela como un teórico un poco tapado por su fama de hombre de acción, ¿no? Pero yo creo que fue las dos cosas, ¿no? Y me parece que fundamentalmente él no se queda en el escrito, en la explicación, sino que también suma la militancia. Y ahí es cuando él, poco antes de su muerte, crea el ARP, la Acción Revolucionaria Peronista, que además era un desprendimiento del movimiento revolucionario peronista, o una suma, depende cómo se vea, del otro. Y ahí explica, digamos, la lucha que hay que dar en Latinoamérica con respecto al imperialismo, a las oligarquías nativas, a los capitales extranjeros y toda una serie de desgracias que asolaban con un común denominador a todos los pueblos de Latinoamérica. Víctima de un cáncer, John William Cook murió el 19 de septiembre de 1968 en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. En 1973 se propuso que todos los 19 de septiembre sean conmemorados como el Día de la Resistencia. En esa actitud, digamos, de alguna manera, en esa lucha lo sorprende la muerte. Tiene un cáncer prácticamente que es terminal. Le ofrecen ir a operarse en los países del este, bajo la égida, digamos, soviética, y él no quiere, se quiere quedar acá. Lo operan ni lo operan directamente, lo internan ahí en el Hospital de Clínicas, y de alguna manera él quiere ser consecuente con esa idea libertaria, con esa idea ética que tiene de lo que tiene que ser el ser humano. Y hay dos cosas que a mí me llamaron profundamente la atención cuando me enteré de ellas. Una, que dona todos sus órganos a los estudiantes de medicina. Ojos, corazón, riñones, lo que fue. Primero dice, bueno, si sirven para salvar otra vida, adelante con el trasplante. Y si no sirven para salvar otra vida, que los estudiantes de medicina puedan aprovechar mi cuerpo para hacer algún adelanto en la ciencia. Y la otra cosa que le pide a su mujer, Alicia Guren, que después es secuestrada, desaparecida por la última dictadura militar, es que bajo ningún concepto deje que se acerque ningún cura, ni ningún escapulario, ni nada a su lecho de muerte, para que después no se hable de arrepentimientos in extremis y demás, que él sigue siendo anticlerical y un hombre de principios humanos y sociales que nada tienen que ver con lo que se entiende por la jerarquía eclesiástica y todas esas cosas. Así que me parece que es importante, digamos, remarcarlo, porque esa ética lo acompañó toda su vida. Cuando se tuvo que enfrentar a los poderosos, desde el gobierno se enfrentó. Cuando se tuvo que enfrentar con tipos más sanguinarios todavía, como eran los de la Revolución Libertadora y demás, también se enfrentó. Y siempre fue coherente con sus ideas hasta el último día de su vida.